humildad es una virtud. La abundancia es una virtud. Una virtud que solamente puede venir a través de Jesucristo. En la actualidad hay personas ignorando a Dios. Hay personas que están ignorando quién es el causante de la pobreza y la miseria. Cuando Jesucristo vino a la tierra, vino a morir, y su muerte fue una muerte de cruz. Es decir, que su cuerpo fue crucificado. Su cuerpo fue crucificado, pero antes de ser crucificado su cuerpo, fue mancillado, fue humillado, fue flagelado. Algunos historiadores, algunos eruditos que han buscado conocer más acerca de la obra que hizo Jesús, incluyendo algunos científicos y doctores que han examinado el proceso de muerte a través de la crucifixión, han encontrado que es muy dolorosa, puesto que la crucifixión comprime la fuerza de los pulmones y por ello comprime el oxígeno. Es una muerte agonizante, es una muerte tenebrosa. En mi criterio, en mi manera de pensar, yo pienso que el momento más doloroso para Jesucristo no fue cuando lo estaban flagelando, no fue cuando lo coronaron con una corona de espinas, no fue cuando los sacerdotes le golpeaban, le escupían, no fue cuando estaba él en el Sanedrín recibiendo las ofensas, no fue cuando le estaban arrancando la barba, no fue cuando estuvo ante Poncio Pilatos siendo confrontado con Barrabás, tampoco fue cuando él iba caminando cargando la cruz hacia la Golgota, tampoco fue en el momento en el que los clavos estaban siendo implantados en sus manos y en sus pies. Tampoco creo que el momento más difícil y más duro de Jesús fue cuando esa cruz fue elevada. Yo pienso que el momento más triste para Jesucristo, el momento más doloroso para nuestro Salvador, fue cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese fue el momento más triste, más doloroso. Ese fue un momento agonizante, un momento terrible. Al momento de decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y mucha gente se ha preguntado: ¿por qué es que Jesús dijo en esos momentos: Padre, ¿por qué me has abandonado? Bueno, hermano, debes de saber que toda persona que padece la enfermedad del pecado, Dios la abandona. Toda persona que practica la enfermedad del pecado, Dios la abandona. Dios no puede morar en un cuerpo lleno de pecado. Allí en ese momento, cuando el Señor Jesucristo estaba elevado en la cruz, en sus últimos minutos, en sus últimos momentos, ahí dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado, Padre Eleuterio? ¿Por qué me has abandonado? Es porque en Cristo estaba siendo
recibía mi suma de pecado. Ahí en Cristo estaba recayendo la gran suma de mi pecado. Todo el pecado que yo había cometido en la tierra estaba cayendo sobre él, estaba sobrecayendo. Él se estaba haciendo maldito por mi culpa. La palabra de Dios dice que Él vino a cargar con la culpa de la humanidad. La palabra de Dios dice también que Él se hizo maldito a causa del pecado de la humanidad. Hay mucha gente que no ha sabido comprender qué significa el pecado. El pecado es una enfermedad que lleva al alma del hombre a la muerte. Esa enfermedad la mayoría de las veces lleva a la muerte al hombre prematuramente. Esa enfermedad no puede ser quitada con ninguna medicina hecha por la mano del hombre. Esa enfermedad no puede ser arraigada del corazón del hombre con ningún tónico. No hay penicilina que cure esa enfermedad. No hay antibiótico para esa enfermedad. El pecado es una enfermedad que va consumiendo el corazón del hombre y la mujer. Y lo va consumiendo a través de la envidia, el engaño, la mentira, la lujuria. Por ello hoy en día, jóvenes, hombres y mujeres se han entregado al placer disoluto, al placer sexual disoluto. ¿Sabía usted que el 90% del pecado es de carácter sexual? Es de carácter sexual. Por ello hay tanta homosexualidad. Por ello hay tanto lesbianismo. Por ello hay tanta perversión sexual. Hay pedofilia. Hay bestialidad. Usted sabe lo que significa bestialidad. La bestialidad, amado hermano, es cuando un hombre comete actos sexuales con una bestia. Por ello hay necrofilia. La necrofilia, amado hermano, es el acto de cometer sexo con un cadáver. Hermano, el pecado es muy grave. En el pecado reside también la avaricia y la codicia. En el pecado también reside, amado hermano, los deseos de muerte, la maldicencia, la concupiscencia. El pecado es vasto. Esa enfermedad no puede ser quitada por el hombre. Por ello, cuando una persona viene a la cruz se opone ante el pecado. Cuando usted viene a Jesucristo, Jesucristo le dice al pecado: basta, hasta aquí llegaste. Hay mucha gente hoy en día muriendo sin Jesucristo. Yo te digo algo, yo soy salvo por Cristo. Cristo me ha salvado. Yo tengo una razón para vivir en la tierra. Yo tengo un propósito definido aquí en la tierra. Yo sé que al morir me espera una vida nueva, en una tierra nueva. ¿Conoces tú tu propósito en la tierra? ¿Conoces tú cuál es el propósito de tu nacimiento? ¿Estás seguro que tú al morir estás esperando lo mismo que yo? Jesucristo cambia la situación. Jesucristo cambia el estado pecaminoso del hombre. Él es la única medicina, el único remedio, la única solución para la enfermedad llamada pecado. Él es el único antibiótico. El antibiótico se encuentra en la crucifixión que hizo Jesús. Por ello muchas personas no pueden hablarle directamente a Dios. Por ello Dios se ha olvidado de muchas personas. Así como Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has olvidado? Dios te ha olvidado porque estás lleno de pecado, porque quieres seguir viviendo una vida llena de pecado, porque anhelas seguir viviendo una vida mediocre. Dios no es un Dios de mediocres. El
Dios que te predico es un Dios vivo, como tú, como yo. El Cristo a quien yo le entregué mi vida es un Cristo vivo, que está aquí presente. Pero necesitas tú dejar de ver a ese Cristo muerto. Necesitas empezar a tenerle temor a Dios. Necesitas empezar a tener una relación con Jesucristo. De lo contrario, tu vida seguirá de mal en peor. Hoy en día hay muchas mujeres ancianas olvidadas por sus hijos. Hay muchos ancianos olvidados por sus hijos. ¿Por qué se han olvidado los hijos de sus padres? Porque los padres nunca le difundieron a los hijos el temor a Dios. Nunca le difundieron ni le enseñaron a los hijos el amor hacia Dios. Tú serás la siguiente generación de ancianos y ancianas olvidadas. Tú serás la siguiente generación de ese tipo de personas que viven sufriendo en la tierra. Has ido a visitar los asilos en donde los ancianos están pasando sus últimos días. Has ido a ver cuánto anciano y anciana hay en los asilos. Es tiempo de que abran los ojos. Es tiempo de que tú entiendas que en ti hay una enfermedad. Es tiempo de que comprendas de que no eres un cristiano verdadero si no estás predicando el evangelio en tu casa, en tu colonia, en tu calle, en tus avenidas, en tu nación. Es tiempo de entender de que tú no eres un cristiano verdadero hasta que no cambies tu conducta. Hasta que tu actitud no sea renovada, hasta entonces no podrás cambiar tu forma de vivir. Y Dios vivirá siempre ignorándote a causa de tus rebeliones. Ciertamente, la humanidad es una nación, es una humanidad rebelde. Ciertamente, es una humanidad transgresora. Es una humanidad que merecía lo que Cristo mereció en la cruz. Pero por amor, Dios mandó a Jesús a mostrarle a la humanidad cuál es el fin de ella. ¿Cuál es el fin de ella? Hoy en día hay hombres viviendo crucificados en la pobreza y no se han dado cuenta. Hoy en día hay hombres viviendo crucificados en el vicio y no se han dado cuenta. Hoy en día hay hombres viviendo crucificados en la corrupción sexual y no se han dado cuenta. Hoy en día hay hombres crucificados en la corrupción y no se han dado cuenta. Hoy en día hay hombres que viven crucificados en la burla y no se han dado cuenta. Hoy en día hay hombres que viven en la ignorancia, viven crucificados en la cruz de la ignorancia y no se han dado cuenta. Hay hombres y mujeres viviendo en la cruz de la miseria y no se han dado cuenta. Porque no han querido abrir sus ojos, no han querido abrir los ojos para ver que hay uno que ya murió crucificado, hay uno que ya pagó la culpa, hay uno que ya pagó, amado hermano, la culpa de la humanidad, y ese se llama Jesucristo. Hay otros que dicen ser cristianos, pero no viven la vida de acuerdo a Jesucristo. Hay unos que viven, amado hermano, predicando la verdad y diciendo Cristo es el Salvador, pero solamente lo hacen dentro de su iglesia. Por ello es necesario y importante entender que tenemos que salir a predicar el evangelio. Debemos de hacerlo. De lo contrario, el enemigo seguirá tomando lugar en esta tierra. Que Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, solo Jesucristo es el camino a la salvación. Por ello debemos de vivir de acuerdo a como Cristo vivió. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! Amén.